Introducción a la personalidad, módulo 1. Introducción a la psicología de la personalidad. La psicología de la personalidad es el estudio de patrones psicológicos estables. Esto lo podemos decir desde la perspectiva de la psicología de la salud o de la psicología normal, aunque también en el campo de la psicología clínica se puede también trabajar en el estudio de los patrones psicológicos que realmente no son estables. Por lo que hay un espacio dentro de la psicopatología para estudiar los desórdenes de personalidad, las múltiples personalidades y entre otras condiciones que se asocian con la noción de persona. También examina pensamientos, emociones y conductas que se asocian con características estables a través del tiempo, sean rasgos o conductas que implican procesos de pensamiento, procesos socioemocionales y comportamientos observables y medibles. Interesa también conocer diferencias individuales. Busca explicar la naturaleza humana, que es lo que define al individuo, no solamente en su concepción del yo, sino también en su definición como persona, la manera en que otros lo pueden describir o caracterizar de manera tal que tengan una noción que identifique no solamente el nombre, sino las acciones de la persona. Ello implica también la integración de distintas perspectivas psicológicas, por lo que también la personalidad es la base para entender el comportamiento humano. Como concepto, ¿qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de rasgos psicológicos característicos que definen a un individuo, ya sea por las observaciones que hacemos de manera sistemática, donde podemos definir ciertos rasgos o características a partir de la intensidad o la frecuencia de la conducta. Estas se manifiestan de forma consistente en tiempo y espacio, consistente ante situaciones y momentos, pero tampoco podemos plantearnos de que somos enteramente consistentes en tiempo y espacio, sino que también hay veces que surgen situaciones que pueden alterar la manera en que nos proyectamos, pensamos, actuamos y nos sentimos con quienes somos. Esto también implica que la personalidad o las manifestaciones, mejor dicho, de la personalidad atraviesan contextos y el tiempo. Dicho de otra manera, mi concepción de yo como persona se va a comportar en unos contextos y unos tiempos determinados. Como mencionamos anteriormente, la consistencia es clave. Pero no podemos perder de perspectiva de que muchas veces la consistencia es la manera típica y común que reaccionamos ante eventos cotidianos que no nos causan situaciones sumamente estresantes o que atentan contra nuestra seguridad física o mental. También influyen en la adaptación del entorno. Los rasgos o características de personalidad van a influir en nuestra manera en cómo podemos manejar nuevas situaciones, reaccionar a estas y buscar opciones para
no solamente adaptarnos, sino también poder salir airosos de diversas situaciones que tengamos que enfrentar. Ello combina, desde luego, factores internos y externos que están vinculados a nuestro carácter, a nuestra noción de persona, que al final del día van a ser a cada persona única. Esto es bien importante, ya que a pesar de que desarrollamos instrumentos de medición con el único propósito de poder crear perfiles sobre las características o rasgos de personalidad, las manifestaciones que cada ser humano damos de cada uno de esos perfiles y las dimensiones contenidas en estos, al final del día hacen que cualitativamente seamos individuos únicos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del estudio de la personalidad? Primero, describir diferencias individuales. Como mencionamos, poder elaborar un perfil de cada persona utilizando diferentes instrumentos, entrevistando a estas personas, escuchando sus nociones y concepciones del yo y de cómo nos definimos. Así que utilizamos un enfoque predictivo a través de los inventarios de personalidad, pero también acercamientos clínicos de índole cualitativo a través de entrevistas y observaciones que nos ayudan a definir, en cierto modo, el perfil de estas personas. Ahora, por otro lado también, los rasgos o características de personalidad nos ayudan a explicar procesos psicológicos internos de cada individuo de acuerdo a su perfil, a sus experiencias, a eventos de vida de cada cual y cómo los interpreta, y también sus visiones muy particulares de cómo es el mundo. Otro de los objetivos del estudio de la personalidad es predecir comportamientos. Como nosotros podemos ver cuán consistentes son los comportamientos medidos por medio de los rasgos de personalidad en sus instrumentos y sus manifestaciones en diversos momentos o situaciones. Otro de los objetivos es aplicar el conocimiento en la vida real. Cómo estas características, una vez los seres humanos las conocemos, nos ayudan a identificar qué comportamientos son adecuados para ser exitosos en las tareas que tenemos encomendadas o a nuestro haber. Por ejemplo, estoy en una situación de trabajo donde tengo que observar lo que está pasando y de momento me doy cuenta que entiendo que es necesario para mi proyección personal y profesional tratar de conectar y comunicarme con esas personas que tengo frente a mí, lo cual me hace reconocer la necesidad inmediata de presentar comportamientos que están alineados perfectamente con la dimensión de extroversión. De esa misma forma, hay momentos donde tengo que callar y proyectarme como una persona introvertida para poder salvar el momento y la situación. Esto no significa que yo puedo jugar con la manera en que se manifiestan mis rasgos de personalidad, porque hay dos elementos críticos en las manifestaciones de la personalidad. Primero, lo que es expuesto, lo que los otros observan,
y que son acciones plenamente conscientes mías ante la situación. Y por otro lado también están las manifestaciones observacionales, pero que yo estoy ejecutando en un plano más automático, o también se pudiese decir inconsciente. Otro de los objetivos es mejorar el bienestar personal y social, como utilizar mis características de personalidad para sentirme mejor yo como individuo ante diversas situaciones, cómo poder conectar efectivamente con otras personas y generar bienestar, no solamente por sentirme bien conmigo mismo, sino también en mi interacción con otras personas. Y por último, y no menos importante, entender variaciones normales y anormales de los comportamientos, pensamientos y sentimientos de otros. De la misma manera que podemos conocer las variaciones de las dimensiones de personalidad de los individuos, como ser más extrovertido, más introvertido, también aquellas conductas que puedan ser de carácter anormal cuando estoy exageradamente ansioso, inestable emocionalmente en pensamientos, sentimientos y acciones. El estudiar la personalidad nos ayuda a poder entender mejor estas variantes, tanto dentro de lo que se considera normal y típico en los individuos, así como también aquellas acciones que se manifiestan de manera atípica en nosotros. Ahora, ¿cuál es el enfoque científico de la personalidad? Aquí existen varios de estos, pero el primero es describir las diferencias individuales dentro de los perfiles de personalidad de los individuos. También tratar de explicar aquellos procesos psicológicos internos que pueden manifestarse de forma consciente, así como de manera inconsciente. También poder predecir comportamientos ante diversas circunstancias y también ante situaciones normativas. Aplicar conocimientos en la vida real, poder estudiar la personalidad y cómo, conociendo las teorías y modelos relacionados a la personalidad, se pueden aplicar estos aspectos de la vida real. Así que esos conocimientos que se obtienen del estudio de la personalidad se pueden estudiar dentro de contextos reales. Estudiar cómo una personalidad saludable mejora el bienestar personal y social, así como también entender las variaciones normales y anormales, ya que el enfoque científico nos lleva en esa misma dirección. Ahora, dominios del conocimiento sobre la personalidad. Primero, están los procesos intrapsíquicos o internos del individuo, que los podemos entender a través de el uso de instrumentos, también a nivel cualitativo de entrevistas donde las personas puedan autorrevelarse sin sentirse a la defensiva. Está también el enfoque disposicional, donde estamos midiendo rasgos o características estables de la personalidad del individuo,
otros elementos que se asocian son los elementos temperamentales o el temperamento, que son aquellos estados de ánimo que surgen en unos periodos de tiempo determinados y que están marcados por las emociones como el coraje, la felicidad, la repulsión, la molestia, entre otros. El biológico, donde estudiamos las bases genéticas correlacionadas con aspectos de la personalidad, a partir del conocimiento de las estructuras y funciones del sistema nervioso central, así como también aquellas predisposiciones genéticas que sabemos ya a través de las investigaciones que entre un 20-25 y probablemente un 30% de la genética nos ayuda a explicar las características o rasgos de personalidad, sobre todo en estudios que se han realizado con gemelos monocigóticos, donde se ha encontrado esas tendencias en los individuos. También está la parte cognitiva experiencial, que se asocia con pensamientos y sentimientos, así como lo social cultural, que también se vincula con influencias externas que se manifiestan a nivel de las culturas y de la interacción de los individuos con las mismas, así como también el asunto del ajuste, como la personalidad nos ayuda a mejorar o el conocer sobre las teorías de personalidad, mejorar nuestra capacidad adaptativa y por consiguiente nuestra salud mental. Ahora vamos a hablar de algunos de los enfoques. Uno de estos es el enfoque disposicional. Este describe rasgos centrales de la personalidad. También le llamamos predisposiciones o la manera en que nos comportamos de acuerdo a lo que se espera de nuestros rasgos de personalidad como individuo. Esto hace que nos ayude a explicar diferentes, o mejor dicho, diferencias individuales estables. A su vez, examina regularidades en el comportamiento. Se utiliza el modelo de los grandes 5 factores de la personalidad, que se discutirán más adelante en el detalle. Es clave en la predicción de la conducta y busca también analizar la estructura de la personalidad a través de esos rasgos centrales que acabábamos de mencionar. ¿Qué tal hablar del dominio biológico? Este se va a centrar en gran forma en la herencia genética y cuánto esto aporta a los comportamientos asociados con la personalidad. También hace un análisis del sistema nervioso central y del cerebro. Por otro lado, explora influencias hormonales y neurotransmisoras, o sea, cómo se comportan los neurotransmisores y las hormonas. Este enfoque, como mencioné brevemente hace unos instantes, utiliza estudios con gemelos monocigóticos, también bicigóticos. Integra la teoría evolutiva y adaptativa de Carlos Darwin, donde pues se plantea que los rasgos de personalidad también son características que hacen que los seres humanos nos podamos adaptar a nuestro entorno para poder ser exitosos, y dicho un poco exageradamente,
sobrevivir en estos ambientes. Así que este enfoque relaciona tanto a la biología en una relación unívoca con la personalidad. Otro de los acercamientos es el del dominio intrapsíquico. Este plantea la importancia de aquellos procesos que son mentales e internos y que no se presentan de manera consciente, se dan en cierto modo de forma inconsciente, se relaciona por otro lado con aspectos vinculados al psicoanálisis de Sigmund Freud o otras visiones de aquellos que vinieron después de Freud, llamados los neopsicoanalistas, como por ejemplo Carl Jung. Este explora motivaciones profundas de los individuos para comportarse de la manera en que lo hacen y que en ocasiones no se percatan, ya que están actuando de acuerdo a sus procesos mentales internos que no están manifestándose de forma consciente. También examina aquellos problemas o conflictos internos y acercamientos o conductas o manifestaciones defensivas que tratan de establecer un balance intrapsíquico de forma tal que se pueda balancear aspectos del ego, del id y del superego, un poco utilizando el aparato psíquico según Sigmund Freud. También considera deseos, impulsos y traumas, no solamente para ayudar a definir o estudiar la personalidad, sino para ver cómo también se configuran desórdenes de la personalidad ante circunstancias. Lo cual lo hace muy relevante este enfoque para entender la conducta inconsciente y cómo las personas realizan estas conductas sin darse cuenta y cuáles son los elementos motivantes que hacen que uno actúe de manera inconsciente sin acaso percatarse de las consecuencias que tiene para estos como individuos. Otro de los enfoques es el del dominio cognitivo experiencial. Este trata sobre el procesamiento de la información y la percepción, y que estamos hablando no solamente de características de personalidad, sino como también eso influye en los procesos mentales, en virtud de incluir elementos tales como creencias, valores y metas. Aquí también se examina las diferencias en interpretaciones que hacemos de los distintos discursos y cómo estos discursos son o no vinculantes a la manera en que nosotros nos percibimos como individuos. También este enfoque se interesa por la autoimagen o concepción del yo basado en las características que me definen como individuo en mi persona. Este también considera los estilos cognoscitivos de pensamiento para definir cómo pensamos, sentimos y actuamos, así como también influye en los procesos de toma de decisiones, de acuerdo a cómo vemos el mundo, nos sentimos en este y cómo nuestras características como individuos nos ayudan a definir el campo experiencial. Dominio social y cultural. Aquí volvemos a
traer aspectos que son bien importantes para entender las características de personalidad, tales como la influencia de la cultura en la personalidad y cómo se forja los aspectos culturales que conforman quienes somos, cómo nos sentimos, cómo sentimos y cómo actuamos. También las diferencias entre individualismo y colectivismo en términos de cómo la personalidad se comporta en culturas de índole individual, así como también aquellas culturas que fomentan el colectivismo como tal. Y ver entonces qué rasgos podríamos definir de manera tal que se asocien con aspectos culturales individuales, así como colectivos, o cuáles, como veremos más tarde en la teoría de los 5 factores, hay factores de personalidad que son generalizables a través de las distintas sociedades y culturas. También el impacto del género y las redes sociales, cómo tratan de ayudarnos a entender los asuntos vinculados al género y los roles sociales estereotipados y los roles con los cuales luchan ciertas poblaciones debido a no sentirse identificados con esto. También aquellos agentes que son importantes para la socialización, entre ellos la familia y la escuela y la religión, entre otros. Los elementos que fortalecen la identidad cultural y los valores y que se asocian con la personalidad, y cómo el contexto social en su totalidad impacta el comportamiento y las actitudes de los individuos dentro de una sociedad determinada, que a su vez ayuda a configurar aspectos de la personalidad. Otro de los enfoques es el del dominio del ajuste. Por ejemplo, cómo la personalidad ayuda a que nosotros como seres humanos nos adaptemos, eso lo mencionamos. También su relación con la salud psicológica, la salud mental y otras condiciones de salud mental que puedan estar vinculadas a la salud psicológica, los mecanismos de afrontamiento para manejar retos tales como el estrés, la ansiedad, la depresión, el manejo del estrés individual, intrapersonal, y la resiliencia, que en unos estudios se ha mencionado que se vincula con la personalidad del individuo y se habla de la personalidad resiliente. También en términos del ajuste se habla de la personalidad y cómo también esto se relaciona con el bienestar de cada ser humano, así como también el poder analizar la personalidad desde la perspectiva de funcionalidad, o sea, una personalidad funcional, adaptable y manejable, así como también una que sea de índole disfuncional. Integración de todos estos dominios. Ciertamente los dominios que hemos mencionado se interactúan unos con otros. No tienden a ser
independientes ni son excluyentes, sino que nos permiten ver la personalidad como un todo en constante interacción entre nosotros los seres humanos en un medio ambiente complejo, multimodal, y que nos permite analizar la capacidad que nuestras características de personalidad tienen para los seres humanos poder vivir de la mejor forma posible y que podamos enfrentar los retos del día a día en una vida compleja, la cual todos hoy en día vivimos de una u otra manera. También nos proporciona una visión integral o holística, como se les puede llamar, y lo mencioné, ya que pues los seres humanos somos un todo, pero vivimos también dentro de un todo integral que vincula seres humanos, espacio físico, que una vez integrado genera esta gran red existencial que nos hace funcionar dentro de lo que es nuestra vida. Aunque algunos enfoques también van a enfatizar ciertos dominios, la realidad es que todos ellos necesitan de cada uno para poderse integrar, lo cual es posible llevarnos a un abordaje multidimensional para a su vez favorecer la comprensión compleja de nosotros los individuos. Teorías en psicología de la personalidad. Todas las teorías de una u otra manera son un conjunto organizado de ideas. Nos ayudan a explicar y predecir diversos fenómenos. Deben ser sometidos a pruebas o evaluables y fáciles de comprobar en la medida que sea posible. También deben organizar datos que ya existen para poder describir, explicar y predecir estos comportamientos que son característicos de unas dimensiones particulares, lo que a su vez impulsan nuevos estudios, nuevas investigaciones, y tienen que ser evaluadas críticamente para poder entender mejor este fenómeno que le llamamos personalidad. Ahora, la personalidad se estudia a través de teorías. Las teorías son conjuntos de afirmaciones que nos permiten observar un fenómeno para poderlo describir, a su vez poderlo explicar y finalmente predecir. Lo que hace entonces que el concepto de una teoría tenga unas características determinadas. Primero, claridad conceptual, que sea fácil de entender para poderla convertir en una herramienta valiosa para tener claro cuál es el enfoque de la personalidad que nos ofrece. Debe tener un amplio poder explicativo. Nos debe ayudar a explicar qué está pasando, que nos lleva a su vez a tener una buena capacidad de predicción a corto, mediano y largo plazo.
así como también el estímulo para nuevas ideas, debe tener un marco teórico consistente en términos internos, también debe tener validez empírica y un gran apoyo empírico a distintos niveles y en distintas situaciones. Ahora, al evaluar las teorías de la personalidad, ¿qué cosas debemos tener en consideración? Debe haber una coherencia lógica en los argumentos. Esa coherencia debe fortalecerse a través de una relevancia empírica, a través del recogido de datos y análisis pertinente, así como también debe ser parsimonioso, o sea, debe tener una simplicidad explicativa, o sea, debe poder explicar de manera simple los elementos fundamentales de la teoría de la personalidad para luego permitirnos ir entrando en la complejidad del entramado de lo que implica todos los elementos teóricos de la teoría en sí misma. Otro elemento es cuán aplicable es a los distintos contextos, cuán universal son los preceptos de la teoría, cuánto aplican a varias personas. Debe tener la capacidad para poder integrar todos los elementos que buscan la descripción, explicación y predicción de la teoría como tal, así como también la utilidad práctica, cómo a través de esta teoría podemos investigar la personalidad, podemos hacer perfiles, observaciones, entrevistas, de manera tal que podamos convertir la teoría en una herramienta práctica, ya sea para la selección de personal, para la evaluación de perfiles, en el caso clínico evaluar posibles desórdenes de personalidad, entre otros elementos. Ahora, ¿qué elementos nos permiten a nosotros estudiar la personalidad desde una perspectiva psicológica? Hacernos unas preguntas sobre nuestra naturaleza humana nos ayuda a entender mejor este enfoque que queremos realizar, donde, por ejemplo, una de las preguntas centrales que tenemos que establecernos es ¿qué nos hace humanos? ¿Y por qué para el ser humano es importante el concepto de la personalidad? Otro planteamiento existencial: ¿qué es más importante, la naturaleza biológica versus la cultural? ¿O ambas concatenadas de manera tal que podamos tratar de entender cómo una impacta a la otra y viceversa? ¿Qué elementos de la naturaleza humana son universales realmente? ¿Y cómo se relacionan con la personalidad? También cómo la genética a través de los comportamientos heredados nos ayudan a entender esta conceptuación que denominamos personalidad, así como también el potencial de cambio. La personalidad puede cambiarse o podemos cambiar actitudes y comportamientos asociados
a características de personalidad, así como también cuál es la capacidad del ser humano para el crecimiento dentro de la agenda de un ser humano caracterizado o definido como una persona desde la perspectiva de teoría psicológica. ¿Qué elementos tenemos que correlacionar al final del día con aspectos tales como la personalidad? Las diferencias individuales, porque los rasgos de personalidad al final del día se convierten en diferencias individuales. ¿Por qué? Porque estudiamos aquellos rasgos que nos distinguen, o sea, los rasgos de personalidad, que son dimensiones que son correlacionadas, pero se comportan de manera diferente y que generan el perfil que definimos como personalidad. Ahora, no podemos perder de perspectiva que hay otras diferencias individuales que también son vinculantes a la personalidad, tales como la inteligencia, la motivación y la autoestima, entre varios otros. Ahora, estas diferencias individuales tienen que evaluarse de manera cuantificable, a su vez que puedan compararse. También no podemos perder de perspectiva que tienen unos componentes genéticos y ambientales, así como también una relevancia clínica y educativa, por lo que no podemos perder de perspectiva que va a haber otros elementos que correlacionan más en unos casos y menos en otras con los perfiles de personalidad de los individuos, contribuyendo al final no solamente al estudio de la personalidad, sino a cómo las diferencias individuales contribuyen a esa diversidad psicológica que hace que también la personalidad sea un fenómeno sumamente complejo. También tenemos las influencias situacionales que son importantes, tales como el comportamiento, que no solamente va a depender de los rasgos, sino de cómo nosotros enfrentamos las diversas situaciones, que muchas veces retan o ponen en entredicho su relación con la personalidad de los individuos. ¿Por qué? Porque hay veces que las situaciones van a modificar nuestras respuestas ante unas situaciones. La misma situación modifica la respuesta. Ahora, algunas situaciones como tal van a ser más influyentes que otras, sobre todo aquellas que atentan contra nuestra integridad psicológica y física, lo cual hace que entonces no perdamos de perspectiva la necesidad de analizar estas influencias en un contexto de interacción persona-contexto. A su vez, determinando una coherencia conductual, y si no la hay, explorando y profundizando en por qué no existe. Finalmente, en términos de las influencias situacionales, estas son claves para el análisis del comportamiento. Ya hemos visto que hay muchos elementos que se relacionan con la personalidad, desde el contexto, los elementos culturales, las influencias situacionales, nuestra capacidad adaptativa y el momento o los momentos bajo los cuales tenemos que comportarnos acorde o no con quienes somos como personas o cómo estamos definidos como individuos con unas personalidades determinadas. Ahora,
Esa misma coherencia lo vamos a ver en términos de que el comportamiento no solo va a depender de la personalidad, sino que el comportamiento se va a dar en diferentes contextos o situaciones. O sea, las situaciones van a modificar esa respuesta. Algunas situaciones son más influyentes. También la interacción personal y contexto son vitales, así como esa coherencia conductual que se da a través de quiénes somos, cómo nos vemos, y desde luego presentan o se presentan como una clave para el análisis del comportamiento. Herencia y medio ambiente. Aquí tenemos el debate clásico, la naturaleza versus la crianza, no la podemos perder de perspectiva. La influencia genética heredada está ahí. También el entorno social. Esto se ha visto ya, como hemos hablado, mejor dicho, los estudios mediante gemelos o adopciones, en términos de que gemelos idénticos han sido adoptados por padres distintos en lugares distintos, y cuando se evalúan los rasgos de personalidad de estos, sus perfiles son idénticos. También no podemos perder de perspectiva que puede haber desórdenes de personalidad, sobre todo cuando hay eventos de vida críticos como la muerte de alguien, accidentes y pérdidas significativas de los individuos. Todos estos factores sí tenemos que tener claro que interactúan de forma compleja como tal. Aplicaciones de la teoría de las teorías de la personalidad. Aquí tenemos algunas, desde la psicoterapia, la consejería o orientación psicológica, la selección de personal y el coaching, bien vinculado a la psicología industrial o organizacional, educación personalizada, cuando queremos ayudar a que las personas entiendan claramente cómo sus perfiles de personalidad impactan su manera de ser en la vida y son afines con quien verdaderamente ellos quieren ser como individuos. También en intervenciones clínicas, desde las teorías clásicas de la personalidad como la de Freud hasta la teoría de rasgos de Allport, por mencionar algunas. Prevención de riesgos conductuales o de posibles acciones del individuo de manera inadecuada, así como también para comprender determinados trastornos. Algunos instrumentos que se utilizan para la evaluación de la personalidad: las pruebas estandarizadas, usualmente se enfocan sobre el concepto de rasgos y comportamientos, observación de la conducta directa, como ya mencionamos, informes de observaciones de terceros, entrevistas clínicas estructuradas, donde tenemos que tener bien claro el comportamiento ético en el uso de estas pruebas. Y le doy un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, cuando usted administra inventarios de personalidad para selección de personal, no puede utilizar instrumentos que se hayan desarrollado para medir psicopatología. Ahí hay un issue ético legal que es bien importante que ustedes tengan en consideración, así como también las teorías de la personalidad tienen que estar constantemente evaluándose empíricamente a través de diferentes tipos de investigaciones, para ver cómo de manera científica
estas teorías de personalidad se sostienen o no a través del tiempo. Como les mencioné, la personalidad como variable psicológica es un fenómeno sumamente complejo, ya que interactuamos interna, externamente, y tanto los elementos internos de un individuo son realmente bien complejos, los elementos externos que todos los individuos enfrentamos también, y cuando usted combina esos aspectos, hacen que las teorías de la personalidad y el estudio e investigación de la personalidad sea un fenómeno complejo, pero a su vez sumamente interesante y necesario para el campo de la psicología. Otros elementos asociados a la personalidad es la salud mental, donde hay rasgos de personalidad que nos vulnerabilizan o que también nos sirven como elementos protectivos. Por ejemplo, la neurosis, el comportamiento neurótico nos hace vulnerables, pero también la resiliencia es un rasgo protectivo y la sociabilidad es un rasgo protectivo de los individuos. También siempre es importante estudiar cómo la personalidad se relaciona con la ansiedad y la depresión, que son dos de las condiciones de salud mental más prevalentes en el mundo. El concepto de la personalidad tipo A, aquellos individuos que son personalidad tipo A son individuos bien competitivos, bien trabajadores, bien enfocados, tienden a ser personas muy competitivas en adición a que son bien dirigidas, con muchas metas ambiciosas, y se ha encontrado que generan muchísimo estrés y también enfermedades cardiovasculares. También el neuroticismo, que es uno de los rasgos de personalidad de los 5 factores, tiende a ser un factor de riesgo. Las personas con neuroticismo son personas que generan desórdenes de comportamiento, pero también ansiedad y depresión. Como hablamos de factores protectores, mencionamos nuevamente la resiliencia, que nos hace poder manejar mejor los estresores o situaciones difíciles. Y también un análisis efectivo de la personalidad va a tener muy buenas implicaciones para el tratamiento de los individuos. Otro elemento asociado a la personalidad son las relaciones sociales, donde también es importante conocer la relación entre personalidad y la influencia en los estilos de apego, entre relaciones, por ejemplo, paterno y materno filiales, pero también relaciones de apego en lugares de trabajo. En los estilos de apego pueden ser positivos y negativos en cualquier lugar. También la empatía y la comunicación, cómo se relaciona con distintos rasgos de personalidad, así como también los conflictos, o sea, el manejo de los conflictos y cómo resolvemos problemas. También en los últimos años se han hecho muchas investigaciones asociadas a los rasgos de personalidad y las preferencias de pareja, donde uno de los datos muy comunes es que las preferencias de pareja van a requerir que los perfiles de personalidad de las parejas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de pareja nos referimos a hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Pero sí, un dato bien importante es que ese supuesto no
no investigado de que los opuestos se atraen. No es cierto. Las personas con perfiles de personalidad más similares son aquellas que mejor se llevan y mayores posibilidades tienen de mantenerse juntas. También la personalidad nos ayuda a entender las dinámicas grupales, sobre todo cuando en grupos de trabajo, y por ejemplo este servidor tuvo la oportunidad en el pasado de administrar inventarios de personalidad para que los miembros de equipos de trabajo conocieran las características de personalidad de ellos, sus perfiles, para poderse entender mejor. Y en algunos casos no fue sorprendente saber que en discusiones unas personas manifestaban que sentían que tenían diferencias con estos compañeros porque no entendían sus rasgos de personalidad, y que ahora al entenderlo los pueden empatizar y pueden ser más solidarios por un lado, pero también mantener mejores relaciones de trabajo porque nos conocemos mejor. Otro rasgo y otro de los datos que hemos trabajado hace mucho tiempo es la relación entre estilos de personalidad y el liderazgo, y cómo existen una relación entre los estilos de liderazgo y también las características o rasgos de la personalidad. Y así como también el impacto en la satisfacción social, o sea, cómo unos perfiles definidos hacen que la gente se sienta más satisfecha en sus interacciones y relaciones sociales. Personalidad y carrera profesional. Se habla también de que los rasgos de personalidad también permiten ajustar a la persona el tipo de puesto que trabaja. Por ejemplo, una persona que se dedica al campo de las ventas tiene una mayor ventaja si presenta niveles altos de extroversión. O por ejemplo, una persona que se dedica a la innovación debe puntuar alto en la dimensión de personalidad donde esa persona se ajuste bien a nuevas experiencias, o sea, que tenga la capacidad de sentirse cómodo con nuevas experiencias, sentirse cómodo al inventar. También es importante conocer la personalidad para también entender las motivaciones laborales, como mencionamos brevemente la relación entre liderazgo y personalidad. También el éxito profesional de acuerdo a las características y al ajuste que la persona tiene en un puesto, así también como algunos estudios que se han hecho donde ciertos rasgos de personalidad mejoran o ayudan a sentirse más satisfecho y comprometido con el trabajo, así como también unos perfiles de personalidad que ayudan a que la persona sea más resiliente al estrés y al burnout en el campo laboral. Ahora, también se juega un poco con esto de la personalidad y la cultura popular, pero ciertamente hay muchas investigaciones que se están haciendo de cómo la gente se proyecta sus rasgos de personalidad a través de la cultura popular, tales como en las redes sociales o los medios de comunicación, cómo manejar los estereotipos que se tienen de ciertas personas. Lo que se conoce como los diagnósticos culturales es cómo al estudiar una cultura nacional se manifiestan diferentes rasgos o características determinadas que son afines a la cultura, como también existe una relación entre la personalidad y la influencia en la publicidad. También lo último que
he estado viendo es la construcción del yo y las redes sociales. Y como les había mencionado, la noción del yo está alineada con las características de uno como persona. Y también cómo la cultura ayuda a moldear la identidad, que a su vez tiene una influencia en la personalidad, porque tiene que ver con cómo yo me identifico con quién soy dentro de una cultura determinada, de donde yo provengo, incluso donde yo me encuentro ahora viviendo, que no necesariamente es la cultura donde yo me crié. Otras nuevas tendencias en la investigación es la relación entre la neurociencia y la personalidad. Nuevas visiones y aplicaciones de la teoría evolutiva al estudio de la personalidad, como también recopilar grandes cantidades de datos de la personalidad y estudiar estas utilizando la inteligencia artificial y la predicción. También se está mirando cómo la herencia se relaciona con la personalidad y la conducta. Como mencioné, el Big Data y el Machine Learning, la inteligencia artificial y todo esto que nos permite recopilar datos y establecer perfiles de personas. Y claro, hoy ya la investigación de la personalidad no es campo único de los psicólogos, sino que también se está investigando a nivel interdisciplinario y multidisciplinario. Algunas críticas que se hace a la psicología de la personalidad: el reduccionismo excesivo. Incluso vamos a ver en algún momento próximamente la teoría de los 5 factores de la personalidad, que se ha encontrado que existen 5 factores que se reproducen a través de todas las culturas y naciones, pero muchos de los investigadores critican que es un reduccionismo excesivo tratar de explicar la complejidad de la personalidad con 5 factores de personalidad. También la subestimación del contexto es otro de los elementos donde no se le da tanta importancia al contexto en el análisis de la personalidad. Los sesgos culturales, por ejemplo, hay unas culturas que promueven más la introversión y otras la extroversión, lo cual también nos lleva a un reduccionismo excesivo, porque hay veces que se encuentra de que estas características de personalidad, de extroversión e introversión, van a variar mucho, a pesar de que hay un polo más hacia ser introvertido o extrovertido, pero va a depender también de la cultura y cómo se vea o se visualiza en la cultura. Algunos problemas de medición, instrumentos que no son válidos y confiables, o que no se adaptan a la cultura basado en los términos que se utilizan en las preguntas. La falta de consenso teórico, que es bueno y es malo, porque cuando estamos todos de acuerdo en una teoría, muchas veces terminamos aplicando la psicología de grupo. Todos nos casamos con esa teoría, como pasó con el psicoanálisis en un momento histórico, y al final del día se encontró que había otras maneras de poder definir la personalidad o las condiciones de salud mental asociadas a esta con otros esquemas. Y la necesidad de renovación continua, no casarnos con unas teorías determinadas, sino que ir evolucionando constantemente en el estudio de este concepto complicado que se llama la personalidad. Aportes de la psicología de la personalidad: desde luego es importante comprender profundamente al individuo, eso es vital.
Va a servir para intervenciones clínicas, sobre todo con desórdenes de personalidad. Estudiar la relación entre rasgos de personalidad y la calidad de vida y el bienestar. También poder entender elementos denominados de diversidad con el deseo de que podamos vivir en una sociedad que consideramos diversa, pero también más justa. Hacer otras aportaciones en disciplinas que no sean la psicología, como la educación y otras áreas de la psicología que no trabajan mucho con la parte de la personalidad, como es en el caso de la psicología social comunitaria, que no busca mirar mucho los aspectos de personalidad de los individuos, pero sí se puede aportar mucho desde esos ámbitos. También utilizar la personalidad para evaluar aquellos avances en lo que es salud. Hoy en día estamos hablando mucho de cómo la personalidad afecta la salud en términos médicos, como hablamos ahorita en términos de personalidad tipo A. Las personas tipo A altamente competitivas, siempre andan en estrés, pues miren, se nos pueden enfermar del corazón. También adaptan hábitos que no son saludables, como el uso de alcohol excesivo, droga, cigarrillos, entre sobrecomer, entre otros. Conclusiones del módulo. La personalidad es compleja y multidimensional. Va a requerir una mirada integradora. Se va a tener que estudiar desde distintos dominios. Su comprensión mejora la calidad de vida humana. La investigación va a seguir evolucionando y esto abre nuevas preguntas sobre el ser humano. Y muchas gracias por su atención.